Muy buenos días, mis hermanos. Queremos este día domingo especial, donde celebramos con gozo, con paz, con alegría en nuestro corazón, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué victoria tan grande! Eso nos da confianza. Eso nos permite entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial a través de lo que hizo nuestro Señor. Pero queremos revisar la parte histórica de la resurrección de Cristo. Queremos también ver una palabra del Señor que está en Juan capítulo 20, el Evangelio de San Juan capítulo 20. Y queremos entrar en ella para ir viendo lo que sucedió. Es bueno recordar. Es bueno saber lo que nuestro Señor hizo. Que siempre yo digo, que la salvación no fue gratis. La salvación tuvo un precio y un precio alto. La muerte del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero la tumba no pudo retenerlo. La muerte y la victoria de Cristo permitió abrir el camino de regreso a casa, de regreso al Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Esta mañana es una mañana donde podemos disfrutar de la comunión de la familia, de papá, mamá, los hijos y mis hermanas que están solas, mis hermanos que están solos, pero no del Señor. Y contento porque varios hermanos que estaban enfermos y están enfermos, la oración de la iglesia los ha ido levantando. A cada uno de ellos, a mis hermanas que están hospitalizadas, Dios ha tenido misericordia, y varios hermanos y hermanitas que han estado enfermos, el Señor ha tenido misericordia también. Vamos a orar. Vamos a rogar a nuestro Padre que a través de su Santo Espíritu pueda entregarnos su palabra, abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender la Escritura. Vamos a pedirle, Señor, que te hable. Dile, Señor, yo a veces he orado y le he dicho, Señor, voy a leer la Escritura y te pido que abras tu palabra, Señor. Que abras mi entendimiento para comprender lo que tú quieres decirme a través de ella. Así que vamos a orar un momento, vamos a pedirle al Señor. Padre, queremos esta mañana agradecerte por la gran victoria de nuestro Señor. Señor, gracias, porque tú te levantaste de la tumba para traer al Padre una familia, para traer al Padre nuevos hijos para tu reino. Te agradecemos, Señor. Y te agradecemos por aquellos hermanos y hermanas que han estado enfermos y le hemos encargado a la iglesia que ore y tú has respondido la oración. Algunos han presentado mejoría, otros ya han salido del cuadro de quebrantamiento en su salud. Pero gracias, Señor, por tu presencia. Tú eres el Dios fiel. En tu nombre, Jesús, te agradecemos. Amén. Amén. La victoria de Cristo nos permite tener fe en Él. Lo que Él hizo por nosotros. Él se humanizó. Entró a esta tierra en el plano de lo eterno, de la compañía del Padre, para venir a esta tierra, a humillarse.
¿Cuál fue la razón de su venida? Bueno, es importante saber el por qué vino Cristo a esta tierra. Es importante saber qué vino a hacer. La palabra dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Bueno, Él subió a la cruz, entregó la vida por nosotros, se lo dijo a sus discípulos, se los planteó a ellos en reiteradas oportunidades que tenía que padecer, pero no lo entendieron. Vamos a ver la escritura, vamos a ir a el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1. La resurrección. El primer día de la semana. El primer día de la semana es el día domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que era Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Muy de mañana, esta mujer va al sepulcro. Dice que encuentra el sepulcro vacío. Estaban los lienzos y el sudario vacío, y fue y corrió inmediatamente donde los discípulos a decirle que se habían llevado el cuerpo del Señor. Pero dice la palabra, el texto 9, porque aún no habían entendido la Escritura. La falta de entendimiento limita nuestra fe. Cuando no entendemos las cosas, cuando no las comprendemos, va a limitar nuestra fe. Porque no se puede hacer vida lo que no creo. Tu estilo de vida, mi hermano, tu forma de comportarte, es como tú entiendes las cosas. Acá los discípulos dicen que no había en ellos entendimiento en la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Lucas 24, versículo 5, la parte B, dice que María Magdalena llega al lugar y ella ve que están los ángeles ahí. Voy a leer Juan capítulo 20, versículo 11. Jesús se aparece a María Magdalena en la primera aparición de Cristo a la mujer. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras?
como queriendo, es como una reprensión. No, yo debería estar con gozo, con gozo, con alegría en tu corazón y con gozo en tu espíritu, porque se ha proclamado la victoria de Cristo. Y los ángeles le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando ella había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? El Señor le reitera nuevamente, ¿cómo miramos la muerte de Cristo en la cruz? Algunos con pena. Cuando nosotros éramos niños íbamos al cine a ver vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y bueno, se daban películas ahí. Y como niños llorábamos cuando estaba ahí. Y los papás, bueno, de igual manera. Pero el Señor, si miraba a Cristo en la cruz, si debemos llorar sería por nuestra culpa. Porque Él en la cruz llevó nuestros pecados. Pero Dios nos pide que miremos con gozo, porque fue la victoria eterna. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. ¿Qué mujer, no? Mujer, no era una mujer frágil, sino una mujer capaz de resolver las cosas. Una mujer firme. Y el Señor le dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Bueno, aquí se da una relación distinta. María Magdalena no lo reconoce, porque ella estaba en otra dimensión. Ahora se iba a dar otra forma de familiaridad, una familiaridad nueva, en una dimensión distinta. Pero mira, qué amor tan grande. Dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Es la primera vez que Jesús le habla a los discípulos como mis hermanos. Antes habían dicho que eran siervos, antes había dicho que eran amigos, antes había empleado varios términos, pero nunca como mis hermanos. Ahí está hablando de una familia. Cuando Jesús muere en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, o sea, se abrió el camino, se abrió el acceso al Padre. Antes, al lugar santísimo, entraba solo el sumo sacerdote una vez al año, pero ahora se abrió el camino. Gracias, Señor. O sea, ahora, como dice el apóstol Pablo, podemos allegarnos con confianza al trono de Dios. ¿Tú lo crees? Cuando usted ora, mi hermano, mi hermana, cuando usted se arrodilla, cuando dice, Padre Santo, aquí estoy en tu presencia, a través de Jesucristo. ¿Usted lo cree que está en la presencia de Dios? Es una verdad, es la realidad. Aquí el Señor le dice a María, ve, anda, dice, a mis hermanos
y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Mi hermano, Dios nos abrió un camino tan hermoso para llegar al Padre, un camino hacia la eternidad. Es por eso que la palabra del Señor enfatiza reiterativamente que Jesús es el Señor. Porque si se levantó de la tumba, porque si bajó al Hades para quitarle las llaves a Satanás, que tenía el imperio de la muerte, que tenía encarceladas las almas, le quitó las llaves. Y ahora, los que mueren en Cristo, los que son sus discípulos, que están en su reino, la muerte ya no reclama derechos sobre ellos. Mi hermano, dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué interesante cómo Dios se revela a una mujer, a una mujer. Ella no lo reconoce, porque ya el Señor tenía un cuerpo distinto, diferente. Ya era un cuerpo glorificado. Gracias, Señor. Dice el versículo 19 de Juan 20, Jesús se aparece a los discípulos. Aquí es donde el Señor comienza un trabajo, recuperar a sus discípulos. Dios tiene misericordia y entiende que somos débiles. Llama hermanos, llama a sus discípulos, ellos son ahora mis hermanos. Antes de que Jesús subiese a la cruz, era el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y era también el primogénito. Pero después que muere en la cruz y resucita, dejó de ser el unigénito. Ahora hay una familia, sigue siendo el primer hijo, el primogénito, pero ya no es el unigénito, sino que ahora hay una familia. Vamos a leer primeramente Mateo 28, del 1 al 10. Vamos a leer un poquito cómo acá se da una situación distinta. Mateo 28, del 1 al 10. Vamos a ver cómo ve Mateos esta escena tan hermosa de la resurrección de Cristo, obviamente. Mateo 28, del 1 hasta el 10. Dice así la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, que es el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, el día domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido, dice, blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ella acercándose,
abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Gracias, Señor. Un ángel del Señor removió la piedra del sepulcro. Hecho sobrenatural. El Evangelio de Cristo se fundamenta en Cristo, pero son hechos sobrenaturales. ¿Qué nos pide Dios? Entrar en la dimensión sobrenatural de Él. Para los discípulos era difícil entender. ¿Cuánta lucha, cuánto trabajo le ha costado al Señor que nosotros podamos entender el plano sobrenatural de Él? Cuando dice que por su llaga fuimos nosotros curados, ¿qué está diciendo? Que Él venció toda enfermedad, que Él venció toda dolencia. Pero para entrar ahí tenemos que ver la enfermedad en Cristo. ¿Hacia dónde está nuestra mirada? Hacia nosotros. ¿Hacia dónde colocamos nuestra mirada? Hacia nuestro cuerpo que está enfermo, está debilitado. Dios dice, mírame a mí. Los discípulos estaban confundidos. Jesús se aparece a los discípulos. Dice en el mismo día, ¿no? Cuando llegó la noche, estoy leyendo Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, domingo, estando las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bueno, aquí vemos la palabra del Señor. Se presenta a los discípulos y entró al lugar donde ellos estaban. Estaban ocultos por temor, por miedo. Y el Señor no abre la puerta. Su cuerpo traspasa las paredes. Difícil de entender para nosotros. Difícil de comprender. Pero no para Dios. Para Dios no hay nada imposible. En la dimensión de Dios es la dimensión diferente a la nuestra. Nuestros ojos, bueno, son naturales. Pero gracias, Señor, porque Él nos ha dado una vida espiritual. Si Él se levantó de la tumba es para traerle una vida nueva, una vida gloriosa. Mira, aquí el Señor se presenta ante ellos y ellos quedaron prácticamente perplejos, porque no esperaban ver al Señor, obviamente. Y le dice, recibid el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Y acá hay una frase. A quienes remitieron los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuvieron, les son retenidos. Esto, en un sentido literal y autorizado, este poder nunca fue ejercido por ninguno de los apóstoles. Claramente no fue entendido por ellos como poseído o comunicado a ellos, porque la autoridad de los apóstoles se ve en el ejercicio de la disciplina eclesiástica. O sea, no hay hombre en el mundo que pueda quitar los pecados, solamente Dios. A quienes son remitidos los pecados, les serán remitidos.
Pero nunca no aparece en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que alguno de los apóstoles hubiese extendido un perdón o ha remitido un pecado. El único que puede perdonar es Dios. Y el único que puede retener los pecados es Dios. Dice, a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Gracias, Señor. En este sentido, por supuesto que a través de todo el Antiguo Testamento, nunca habían tenido una experiencia espiritual como esta. Recuerda, y te recuerdo que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba en forma esporádica. A veces, bueno, en los profetas, pero en forma esporádica. A veces en los sacerdotes también en forma esporádica. Pero cuando vino Cristo, dice que Él enviaría el Espíritu Santo. Y no para que se manifestase en forma esporádica, sino para vivir con nosotros y en nosotros. Aquí sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Eso le va a abrir el entendimiento, obviamente. Pero no todos estaban ahí cuando el Señor se apareció. El incrédulo Tomás no estaba. Y usted sabe que para el pueblo judío ellos siempre buscan señales. Son distintos a los griegos. Los griegos les gusta el razonamiento, les gusta la parte teórica, digamos, el razonamiento. Pero para el pueblo judío buscan señales. Y el Señor les dijo, estas señales seguirán a los que creen. El Señor les muestra señales. Pero no creyeron. Todas las señales que el Señor hizo, sanar, liberar, todas las señales que Él hizo, calmó la tempestad, pero no creyeron. Aún los discípulos estaban confundidos. Miren, voy a leer el versículo 24 de Mateo 20, de Juan 20, perdón. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ya no le dice maestro. Ya con esa señal, con esas evidencias, no queda otra. Él ha vencido la muerte. Se levantó de la tumba. Señor mío y Dios mío. ¿Usted puede decir lo mismo? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No tan solo una evidencia visual, ocular, sino algo tangible. Dice que la incredulidad de Tomás permitió que el Señor le aclarara que la fe, aunque nosotros no hemos visto al Señor crucificado ni resucitado, pero por fe hemos recibido.
el Espíritu Santo. Y gracias, Señor. Dice Apocalipsis 1:10, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, desterrado, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día? El día domingo. Es el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién era el que le hablaba? El Señor. El Señor. Gracias, Padre, por esto tan hermoso que tú nos das. Para eso, obviamente, podemos decir que nuestro Dios nos enseña, nos capacita para llegar a entender que la resurrección de Cristo es nuestra victoria. Por eso hay una alabanza que nosotros como congregación hemos cantado. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno, tú y yo, para que podamos trabajar juntos en unidad. El precio fue alto, pero gracias, Señor, tú bajaste a los infiernos, al Hades, donde estaban separados los que estaban sin Dios y los que estaban esperando la redención. Y Jesús desciende para rescatar a su pueblo, a los que estaban esperando, y se los lleva al cielo, se los lleva al paraíso, se los lleva al lugar de paz, de gozo, un lugar hermoso. Gracias, Señor. Su resurrección fue algo grande, hermoso. Es la victoria. Por eso tenemos que humillarnos ante Dios. Padre, perdónanos si han habido dudas. Perdónanos, Señor. Te creemos a ti. Y gracias, Padre. Vamos a adorar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que en este momento tan especial, donde recordamos la muerte y la resurrección de Cristo, la gran victoria, el gran triunfo sobre las tinieblas, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Vamos a adorar al Señor con esta alabanza. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor.
Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura, eres incomparable en tu majestad. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor, no hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor, Dios como el Señor, Dios como el Señor, Dios como el Señor. Gracias, Señor, por esta adoración que tú nos permites expresar con nuestros labios, recordando la gran victoria de nuestro Señor. También vamos a escuchar un poema de mi hermano Eduardo. Él nos va a recitar un poema referente a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Escuchemos a mi hermano. Padre, ¿me has olvidado? ¿A quién? ¿A quién libero? ¿A Barrabás o a Jesús? Pilato preguntaba. Y ese que tanto amaba a su pueblo, su pueblo, a muerte en cruz lo condenó. Y Barrabás liberado salió. Sufrió los más crueles castigos que un hombre puede soportar, y de su boca ni un murmullo ni queja salió. Azotes que a su cuerpo por entero deformó, el crimen, la culpa, amar a tu prójimo, bendecir y perdonar. Una corona de gruesas espinas le clavaron, y aún así, sabiendo que su muerte pronto llegaría, dijo: Padre, ¿de verdad me has olvidado? Mientras caía en su cuerpo el peso no cometido del mundo entero. Fue crucificado como el peor y más grande criminal, y el mundo pronto se daría cuenta de la muerte del Salvador.
bajó su cabeza y dijo: todo consumado. Padre, vuelvo a ti, vuelvo a casa. Una caña con un poco de hielo a sus labios llegó. Lo bebió hasta lo último y su alma a Dios entregó. Y aquel soldado que con su espada lo traspasó, cuando vio lo horrible que hizo, dijo: verdad, este es Jesucristo el Salvador. La tierra tembló y el velo del templo se desgarró. La gran corte de ángeles que lo aguardaba lo recibió, y hasta su padre lo acompañó. Y aún habiendo pena y dolor, cantaban aleluya por el gran triunfo del Salvador. Cuando fue bajada de la cruz, la corona allí quedó, y su cuerpo envuelto en linos a la tumba llegó, exhibiendo las huellas de aquel tormento que sufrió. Los agujeros en sus pies y en sus manos llevó. Y ahora nosotros sabemos que el mundo, que Él murió por darnos salvación. Al llegar al tercer día, a la tumba, María llegó. Cuando se acercó, la vio vacía, y un ángel le habló: ¿a quién buscáis? María, turbada, corriendo a los discípulos fue. Se había cumplido la misión que Jesús una vez se ofreció, sabiendo que la recompensa terrenal dolores y angustias costó. Mas hay ahora un gran triunfo sobre aquel Satanás que quería ser como Dios. Y Jesús entregándose a sí mismo por amor a la creación. Cantemos alabanza con júbilo a nuestro Salvador. Gracias, mis hermanos, por el poema que tú nos permites compartir. Gracias, Señor. Seguimos con la palabra. Su resurrección. Luego que Jesús hizo todo esto, animando a sus discípulos, esto tan fantástico, tan tremendo. Dice que cuando Jesús fue colocado en la tumba, todo estaba tranquilo después de la muerte de Cristo. Después que había temblado la tierra, todo estaba en calma. Yo creo que Anás y Caifás dijo: listo, ya todo está solucionado, ya este ya está muerto, pero no sabían que iba a resucitar al tercer día. Gracias, Señor. Él salió de la tumba para mostrarle al mundo lo que Él dijo. Es verdad, la muerte fue vencida. Satanás fue derrotado. Los discípulos estaban asombrados cuando le vieron, pero Él luchó por las dudas que tenía. Mirad mis manos y mis pies. ¿Se dan cuenta? Soy yo mismo, soy yo mismo. Soy yo mismo el que estuve muerto y he resucitado. Y Él les habla y les dice: bueno, no soy un espíritu, tengo hueso, tengo carne. Dice: ¿tienen algo de comer? Y le dieron, dice, pescado, un poco de miel, y comió con ellos. Mirad mis manos y mis pies. ¿Se dan cuenta? Soy el mismo. Aparentemente, pero no era el mismo. Soy el mismo en cuanto a imagen, pero no soy el mismo en cuanto a autoridad. Porque ahora no hay nadie que me limite.
toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Había trasladado su vida a una dimensión distinta, una dimensión de poder. ¿Fue importante la resurrección de Cristo, mi hermano? ¿Es importante para ti? Cuando hablamos de Cristo, no hablamos de un Cristo crucificado. Cuando hablamos de su muerte, no hablamos de una tragedia, sino hablamos de una victoria, de un triunfo. Podemos decir, aleluya, gracias Señor. Cuando miramos a Cristo en la cruz, claro, a veces nos da tristeza, pero no por Él, por nosotros, que Él llevó en la cruz nuestros pecados, nuestras faltas. Pero el poder del Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Gracias, Señor. Hoy día Él vive. Pero para algunos viven como si Él estuviese muerto. Y hablamos de nuestros problemas como que si no tuviesen solución. Yo te pregunto, ¿Cristo de verdad venció? ¿Lo crees de todo corazón que Él venció la muerte? Porque a veces los problemas pequeños los vemos tan grandes. Como que si Dios no tuviera el poder y la autoridad para resolver esas cosas. ¿Tienes algún problema? ¿Ese problema que tú tienes es más grande que Jesús? Renuncia ahora a ese problema en el nombre de Jesús, con tus propias palabras, y di, renuncio, Señor, a este problema. Perdóname por haberte visto tan pequeño, Señor. Perdóname, Señor, porque yo creía que esto no tenía solución. Señor, aunque no vea mi problema solucionado de inmediato, yo lo miro con tus ojos, con la fe en ti, porque tu victoria es real. Tu victoria es real. Tu victoria es real. Tu victoria es real. No hay nada que te supere a ti, Señor amado. Cristo es real, Cristo vive. Él resucitó de los muertos. Él ya no muere más. Él ya no muere más. Gloria al Señor. Él resucitó. Y porque resucitó fue capaz de decirle a sus discípulos, ustedes van a ir por todo el mundo y van a ser discípulos, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos saben que Jesús tiene autoridad? Él tiene toda autoridad, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Gracias, Señor. Toda autoridad tienes en el cielo y en la tierra. Tiene autoridad sobre todo. Y se fue Jesús al cielo, confiando en que el Espíritu Santo vendría y le daría forma, autoridad, gracia, unción al nuevo cuerpo de Cristo en la tierra, que es la iglesia. Te hago la pregunta, mi hermano. ¿Has recibido tú el Espíritu Santo? Mira, Jesús te ha dado su autoridad. ¿Para qué? Si has recibido el Espíritu Santo porque te concede autoridad. Se lo dijo a los discípulos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para que extendamos el reino de Dios. El reino de Dios se extiende con poder. No solo con palabras, sino con poder. Te hago la pregunta. ¿Tú tienes poder? ¿Cuántas veces has dudado que tienes poder? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no oro por esto? ¿O por qué? No sé si va a sanar o va a ser tratado. No tengo poder. Dudo. Te hago la pregunta. ¿Tú tienes poder? Pídele perdón al Señor si has dudado en tu corazón.
Espíritu Santo, perdóname, perdóname. ¿Hay algo más grande que el Espíritu Santo? ¿Hay algo más tremendo que el Espíritu Santo? No hay nada más grande que el Santo Espíritu. Él ha venido a tu vida. Gracias, Señor. No vino de visita. Vino a quedarse. Vino a vivir contigo. Somos templo ahora del Espíritu Santo. ¿Dónde se manifiesta Dios? En nuestro cuerpo, porque ahí se manifiesta, ahí está el templo del Espíritu Santo. Qué pequeños somos nosotros para vivir y pensar que hoy día vamos a renovarnos delante del Señor. Si hay duda, vamos a tener problemas. Pero Dios quiere que usted se renueve. Que podamos decir, Señor, yo tengo autoridad y poder, porque tú moriste y tu sangre se derramó. Me rescataste, me perdonaste y me llenaste de tu Espíritu. ¡Qué tremenda realidad! Él subió a la diestra del Padre, dice Filipenses 2. Dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él fue nombrado Señor de señores, Rey de reyes, y espera el día que toda lengua le confiese, porque dice que todo hombre va a comparecer ante Él, de rodillas. El Padre espera que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria suya. ¿Puedes confiar que Jesucristo es el Señor? Para eso tenemos que renunciar a nuestros caprichos, a nuestra naturaleza adámica, a esas limitaciones que nos da esa naturaleza adámica. Confiésalo ahora con fe, confiésalo con verdad y di, Jesucristo, tú eres mi Señor. ¿Puedes repetir conmigo? ¿Puedes repetir y decírtelo a ti mismo? Jesucristo, tú eres mi Señor. Quiero que muevas en mí todo lo que es de mi naturaleza. Sácalo, Señor, porque tú eres el Señor. El Señor, así dice, en Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Gracias, Señor. ¿Estás convencido? Ahora que ya ha venido certeza a tu corazón, no solo mentalmente, ni porque es un simple lenguaje, sino de corazón, porque es una absoluta realidad en tu vida que Jesucristo es tu Señor. No tan solo tu Salvador, Señor. Y ahora le damos el valor que Él tiene para nuestra vida. Entonces podemos cantar y decir, Jesucristo es el Señor. Que lo escuchen los demás, que lo escuche el cielo, la tierra, que lo escuchen todos. ¿Por qué? Porque tú eres nuestro Señor. Gloria a tu nombre. Exaltado del Padre, bendito eres. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué hermoso. Vivimos en victoria, de gloria en gloria, dice su palabra. Él ha venido para rescatarnos. ¿Pero qué nos pide? Una vida victoriosa. Viva en estos días de pandemia, donde hay temor, donde las autoridades están tratando de controlar esta pandemia. Usted vive de lo que Dios y lo que el cielo le dice. Que la economía de su casa, que la salud que usted tiene, Dios se la provee. Y gracias, Señor. Dependemos de ti, de tu señorío. Tú eres el Kyrios,
La palabra Kyrios significa amo, dueño, jefe supremo, autoridad máxima. Gracias, Señor. Él se levantó de la tumba, reunió a sus discípulos, restituye a Pedro en el ministerio que le tenía a él, ministerio apostólico. Cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Quítale el temor. Apacentar es quitarle el temor a la vida. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pedro dice: tú sabes, Señor, tú lo sabes todo. El temor. Cuando vino el Pentecostés, ya no había temor. Pedro ya salieron de donde estaban ocultos. Y ahora Dios iba a respaldar la vida espiritual. Aún estando en la cárcel, aún estando con sentencia de muerte, Dios los sacó de ahí. Gracias, Señor. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tiene usted, mi hermana. Ese es el Dios que tenemos. Y gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y proclamamos la victoria de Cristo, que venció la muerte, que ya no vamos a hablar de nosotros. Si tenemos que partir de esta tierra, si el Señor nos quiere llevar más rato, mañana, una semana más, un año más, 10 años más, 30 años más, 40 años más, ya sabemos a dónde vamos, porque se hace responsable de lo que le pertenece a Él. Y gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, dale gracias, Señor, por la resurrección. Padre, gracias, porque tú venciste lo imposible. No había hombre en la tierra que cumpliese los 10 mandamientos. Tú subiste a la cruz sin pecado, pero tomaste nuestro pecado. Papá no te quiso mirar. Papá lo abandonó. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dijiste. Porque cargaba el pecado nuestro. Dice que la tierra se cubrió de oscuridad, tembló. Señor, el centurión dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los discípulos pensaron que ahí terminaba todo, Señor. Ahí se acababa todo. Sin embargo, tú te levantaste de la tumba. Gracias, gracias, Señor. Padre, tú lo levantaste de la tumba y bajó a los infiernos para proclamar de que los profetas y los hombres de Dios lo que habían dicho era verdad. Y sacaste de ahí a los tuyos, del Hades. Dicen que muchos vieron en Jerusalén caminar a gente que había salido de las tumbas en esa transición al cielo. Gracias, Padre. Ahora en el Seol hay un lugar vacío donde estaban los hijos que esperaban la redención. Ahora todos los hijos que mueren se van al cielo. Ya no van al Hades, porque tú te levantaste para dar la victoria. Y gracias, Señor. Satanás es un ángel vencido, es un ángel caído. Y gracias, Señor, por la gran victoria. Toca a mi hermano, a mi hermana, si está desanimado, desalentado. Tócale, Señor, con tu poder, con la unción de tu Espíritu. Amén. Amén. Vamos a compartir la cena del Señor. Vamos a compartir el pan y el vino. Reúne a tu familia, reúne a tus hijos para compartir la cena en victoria. Vamos a compartir la cena del Señor.
Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí y en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad. Y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad. Marchamos a la unidad. Marchamos a la unidad. Marchamos a la unidad.
Vamos a compartir la cena del Señor en familia. Queremos hacerlo con gozo, recordando la muerte y la resurrección de Cristo y el pacto que hemos hecho con Él. Vamos a renovar ese pacto. Voy a leer una palabra del Señor antes de orar. En Lucas 22, versículo 7. Lucas 22, versículo 7. Dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: y aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como le había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Gracias, Señor. Haced esto en memoria de mí. Damos gracias al Señor por estos momentos que Dios nos da. Vamos a compartir el pan. Y voy a pedir a Eliú que pueda orar por este pan que representa el cuerpo del Señor y que nos pueda explicar un poco lo que significa la Pascua en realidad. Amén. Bueno, sabemos que la Pascua, lo que hace el Señor con los discípulos es celebrar la Pascua. La Pascua estaba instaurada desde la salida del pueblo de Israel, la salida del pueblo desde la tierra de Egipto. Y hay un detalle muy importante de ver ahí, en la palabra, que esto está en el Éxodo, que el Señor le dice que comieran un cordero, que este cordero proféticamente era Jesús, y decía que lo comieran completo. No dejen nada del cordero. Había que comerse inclusive la cabeza del animal. Comerse todo, completo, no dejar nada. Esto para nosotros puede ser una imagen difícil de ver, una imagen que cuesta decir cómo comérselo completo, sin dejar nada. Y esto hizo el pueblo de Israel en la noche. Es un detalle que muchas veces no lo vemos cuando lo leemos. Pero, ¿qué dice en el texto a continuación? Dice, de tal manera que cuando el pueblo de Israel salió, dice, no hubo ningún enfermo ni debilitado entre el pueblo de Israel. Está la escena de la película Los 10 Mandamientos, que me recuerdo muy bien, película antigua, que hay una persona inválida que la llevan los unos cuantos jóvenes, lo llevan en andas porque no puede caminar. Eso en la realidad no fue así.
¿Qué es lo que le produjo el comer el cordero completo? Fue la sanidad. Entonces aquí hay un ejercicio de fe, mis hermanos. Cuando nosotros comamos el pan y el vino, si tú estás enfermo, lo que vas a hacer es exactamente lo mismo. Es como comer esa parte del Señor. Tengo un problema, por ejemplo, enfermos de COVID. El enfermo de COVID por lo general tiene un problema pulmonar. Entonces cuando comamos el pan, en fe estás diciendo yo como aquí un pulmón nuevo. Si alguien tiene un problema, ya sea a la vista o algo, Señor, yo como tus ojos. Por eso el Señor dice comerlo completo, completo. Y esta es la imagen de Jesús, que Él completo fue puesto ahí en la cruz. Sufrió todas nuestras enfermedades, todo lo sufrió Él para que nosotros no lo viviésemos y viviésemos en fe la vida en el Señor. Por esto la Pascua es tan importante. La Pascua es más que un recuerdo. La Pascua es el tiempo de darnos cuenta de que hay poder en la sangre y en el cuerpo del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a compartir el pan y en fe, como el libro decía, vamos a tomar la salud tuya, Señor. Sí. Tú no estás enfermo, Así es. no estás cansado, ni agotado, ni estresado. Sí, Señor. Gracias, vamos a renovarnos en Cristo. Amén. Sí, Señor. Amén. Podemos servir el pan, ¿no? Dame un pancito, ¿no? Gracias. Padre, gracias por este pan. Gracias, Señor. Lo servimos en fe, mirándote a ti. En la cruz te llevaste toda dolencia. Sí, Señor. Gracias, Señor. Y gracias, Señor. Ese problema difícil que tú tienes y que tiene mi hermano, tú tienes la capacidad para resolver todo aquello. Amén. Y gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Podemos servirnos. En el nombre. Amén. Vamos a compartir el vino. Yo le pido a Guita que nos hable un poco sobre el vino, lo que representa y lo que significa la resurrección de Cristo. Amén. Para todos nosotros es una gran alegría, es un triunfo del Señor en contra de las tinieblas. Estos días atrás Eugenio había hablado sobre dónde están los muertos. Y a mí me dio una alegría tan grande de saber que Jesús cuando muere en la cruz, dice que baja a buscar los que antes de él habían muerto, como Moisés, como Abraham, como Jacob, como todos los son David, Daniel, mujeres hermosas que vivieron en pos del Señor, y bajó a buscarlos donde estaban cautivos. Y yo me imaginé, hermanos, cuando el Señor baja y ellos lo vieron entrar a buscarlo. Qué felicidad para Moisés, para Daniel, qué alegría para José, qué bendición, qué triunfo más grande del Señor, que los tomó y les dijo: vamos, hijo, nos vamos de aquí al lugar perfecto. Y los sacó y salió con todo ese pueblo desde antes de él, y los tomó. Y tuvo la resurrección del Señor perfecta. ¿Cómo no va a ser gratitud para nosotros recordar lo que el Señor hizo por nosotros? Hoy día nosotros nos vamos directo. Ya no vamos a un lugar X como iban ellos antes de la crucifixión y la resurrección del Señor. Ahora nosotros nos vamos al cielo cuando partimos de esta tierra.
Y la belleza de eso, yo he estado en este tiempo tan agradecida de mi Señor, tan agradecida de lo que Él hizo, las puertas que abrió para nosotros. Qué privilegio para la humanidad, qué privilegio para nosotros, eternamente agradecidas. Gracias al Señor porque esto nos recuerda lo que Él hizo y nosotros lo recordamos con alegría y con inmensa gratitud. Por eso cuando bebemos la sangre, también bebemos la salud, pero también hay momentos en que nosotros tenemos que reflexionar sobre nosotras mismas y pedir perdón al Señor de cualquier acto que nosotros hayamos ofendido al Señor. Y el Señor nos perdona y nos lava, y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Así que es tan importante también reflexionar sobre nosotros y decir que la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Gracias, Señor. Padre, Y gracias. Jesús. Este vino representa tu sangre, el nuevo pacto, Sí, Jesucristo. lo nuevo que tú has traído, una vida nueva, una naturaleza nueva, días nuevos, Señor, y lo compartimos en fe, Gloria a ti, Jesús. en tu nombre, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Tome usted, ¿no? Amén. Gracias, Señor. Sí, Jesucristo. Toma Gracias, la Padre. mano. Señor, cualquier situación que se esté viviendo en las familias, cualquier ataque del diablo, En el nombre de Jesús. lo reprendemos en el nombre de Jesús. Sí, Jesucristo. Extiende tu mano, Señor, sobre donde está tu hijo, tu hija, y coloca sobre ellos la victoria, el gozo en abundancia y la salud. Gracias, Padre, Gracias, Señor. por esta En el hermosa nombre de cena. Jesús. por este momento que hemos renovado este pacto contigo, Señor. Aleluya. Y gracias, Padre, Te adoramos, en Señor. tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que tengan una hermosa semana Sí, Jesús. renovada en Cristo. Y gracias, Señor, por tu palabra. Sigamos orando, sigamos compartiendo la palabra con aquellos que lo necesitan. Estamos en victoria. Dios nos ha dado el triunfo. Formamos parte de lo que Él es, como dijo. Como yo he vencido, vosotros también venceréis. Gracias, Señor. Que tengan una hermosa semana y bendición del Señor para cada uno de ustedes. Bendiciones. Chao, chao, Amén. hermanos. Amén.